Bueno, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20. Y ya nos encontramos terminando pues esta sección, este capítulo. Estamos hablando del juicio final. El juicio del trono blanco, también bíblicamente hablando, es identificado como el juicio del trono blanco, ¿sí? Y pues nosotros también le damos a conocer como el juicio final. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ya habíamos hablado respecto a este trono blanco, ¿no? Decíamos que es trono blanco por su santidad, por su pureza, por su justicia, porque el Señor va a juzgar de manera perfecta, ¿no? Ya habíamos hablado que probablemente este juicio corresponda con el juicio de Mateo 25, del 31 al 46, por las razones que ya habíamos mencionado en la reunión anterior. No vamos a profundizar mucho en ello, pero habíamos leído y habíamos mencionado algunos argumentos por los cuales creíamos que este juicio puede corresponder al juicio del trono blanco. Quizá una de las conclusiones que veíamos para afirmarlo era que los que son juzgados se les dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el juicio del trono blanco precisamente es juicio de condenación, para enviar al lugar de condenación final, que es el lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Entonces la postura dispensacionalista dice que este juicio de Mateo 25 es un juicio al principio del milenio, que no es el mismo juicio final, y pues hay argumentos también. Sin embargo, ya nosotros los habíamos mencionado, es decir, los argumentos que nosotros teníamos para poder creer que este juicio tiene que ver con el juicio final y no con un juicio antes del trono blanco. Bien, entonces, también, luego de mencionar el juicio del trono blanco, también preguntábamos: ¿quién es el juez? ¿Quién es el juez delante del cual los seres humanos pues serán juzgados, ¿no? Ya habíamos dicho que el juez por excelencia es el Señor Jesucristo, ¿no? Habíamos visto, vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Juzgará a los vivos y a los muertos. Recuerde que el juicio del trono blanco es el juicio delante del cual están los que resucitaron en la segunda resurrección. A todos, a los vivos y a los muertos. Entonces, por consiguiente,
Decíamos que es el Hijo de Dios, el juez. El Hijo de Dios, el juez. También nosotros cuando veíamos Juan capítulo 5, se menciona que al Señor se le ha dado el juicio. Sí, Señor. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, creo que claramente vemos que el Señor Jesucristo es el juez, el que se sentará delante del trono blanco. Versículo 25 al versículo 27. Yo leía. Y aún el apóstol Pablo, cuando compareció también ante aquellos gobernantes, decía que el Hijo de Dios, ¿cierto?, tendrá ese papel y ese rol como juez. Entonces, ¿quién es el juez? Claramente Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. El juicio lo ha dado, por consiguiente, al Hijo, ¿no? Ahora mencionemos específicamente la segunda resurrección, capítulo 20, versículo 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, en esta segunda resurrección, ¿resucitan quiénes? Los impíos de todas las épocas, más, como ya habíamos mencionado, aquellos que hayan muerto durante el milenio, más aquellos que se rebelaron con Satanás, con el dragón, al final del milenio, van a resucitar y estarán todos delante de Dios, ¿no? Comenta Warren Wiersbe al respecto, abro comillas: este breve momento en el cual el cuerpo y el alma del pecador perdido se unen ante el trono del juicio de Cristo es el único alivio que estos pecadores conocerán antes de ser arrojados al infierno. Previamente estaban en tormento antes de ser resucitados. Previamente estaban en tormento antes de ser resucitados. ¿Sí o no? ¿Estaban en tormento antes de ser resucitados? Sí, estaban en tormento, los condenados. Recordemos que el Hades es el lugar de tormentos, como nos dice Lucas capítulo 16. Pero por un momento, como dice Warren Wiersbe, ellos resucitarán. ¿De qué tipo o de qué naturaleza son esos cuerpos en los cuales resucitan? La Biblia no nos da detalles. ¿Y por qué no nos da detalles? Bueno, creo que una de esas razones es porque igual esos cuerpos van a ir a condenación. Entonces creo que dar detalle respecto a la naturaleza de esos cuerpos, pues estaría, ¿cierto? Estaría fuera de importancia, porque igual van a ser condenados, pero son resucitados. ¿En qué tipo de cuerpos? No lo sabemos, pero estarán de pie ante Dios. Y podemos ver entonces que resucitan todos los impíos de todas las épocas. Todos, los que no resucitaron en la primera resurrección. Recordemos que la primera resurrección es específica de los santos. A partir de ese momento no se salva nadie. Después de la primera resurrección, ¿nadie más puede ser salvo? Sí, habíamos visto que durante el milenio hay quienes se arrepientan y se conviertan en su cuerpo mortal, y entonces ellos estarán en este juicio
del trono blanco. Entonces, ante esto también surge una incógnita, o yo planteaba esa incógnita. También este grupo de juzgados podría incluir a los que sobrevivieron al milenio en su cuerpo mortal y no se rebelaron con el dragón. Ubiquémonos de nuevo en el milenio y supongamos que cuando Satanás es suelto, en ese momento hay seres humanos en cuerpo mortal convertidos. Si de esos seres humanos en cuerpo mortal hay quienes no van a rebelarse contra el Señor y no son por consiguiente destruidos, porque el Señor va a destruir es únicamente a los que se rebelen junto con Satanás, que de por cierto son muchos, como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué va a pasar con ellos si no mueren en ese momento, pero están en cuerpos mortales? Pero si están vivos, ¿por qué han de resucitar? En cuerpos mortales. O sea, que si al final del milenio hay seres humanos convertidos, pero no en cuerpo glorificado, sino en cuerpo mortal, o sea, aquellos que pudieron nacer durante el milenio y no se rebelan con Satanás, ¿qué va a pasar con ellos si se establece el trono del juicio, si todas las cosas van a ser destruidas? ¿Qué va a pasar con ellos si estaban en su carne mortal y no murieron en rebelión? Es decir, ni están glorificados, ni tampoco se rebelaron con el dragón en esa gran rebelión. ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar con ellos? Esa sería una posibilidad, que fuesen transformados. O la otra posibilidad es que todos los seres humanos mortales en cuerpo mortal para aquel entonces serán engañados por Satanás. Todos. Por consiguiente, todos los seres humanos mortales que estén cuando Satanás salga a engañar, pues mueren y ahí ya no habría, es decir, no habrían los que no se rebelaron en su cuerpo mortal y pues no habría ningún problema, pero esa era mi incógnita. Pero es antes del juicio del trono Claro, blanco antes del o juicio en del el trono juicio del blanco. trono blanco. No, o sea, antes del juicio del trono blanco. Y después ¿Y de después ser qué va a pasar con ellos? Satanás liberados, Después de ser liberado, después de que cae sobre hay ellos fuego del personas cielo. que se rebelan. Habrá personas Y que si, realmente no les gustará el reino del Señor Jesucristo y se rebelarán. bueno, eso O sí está escrito. saldrá a engañar a los cuatro ángulos, dice, a los Sí, señor. cuatro ángulos de la tierra. Eso está escrito, pero no se dice al respecto de los que no se rebelen. Entonces hay dos posibilidades: que los que no se rebelan serán transformados para poder pasar a la siguiente, o para poder, ¿cierto?, no ser destruidos junto con toda la presente creación. Y la otra es que ninguno se va a arrepentir, sino que todos van a rebelarse. Esas serían dos posibilidades. La Biblia no nos da detalles al respecto, pero pues yo me hacía esa incógnita. ¿Es posible que llegue a existir un grupo así de personas que no se rebelen y todavía estén en cuerpos mortales? Y si llegan a sobrevivir, ¿qué cuerpo van a tener? Entonces, pero no lo enseña la Biblia, sin embargo, o sea, no lo dice con detalle. Cuerpo y sangre no heredará el reino de... Correcto. Entonces deberían, Entonces está de en acuerdo a lo que hemos los leído, libros proféticos. Uno de, dice que los libros de los profetas, ahí habla mucho acerca de todo eso, ¿no? de acuerdo a lo que leemos, deberían ser transformados antes de que empiece el juicio del gran trono blanco. Bien, recordemos y nos hacían la pregunta: ¿todos los seres humanos van a estar en el juicio del trono blanco? Todos van a estar, sí, pero unos en calidad de juzgados, es decir, los que resucitan la segunda vez, y los otros en calidad de testigos. ¿Quiénes más van a estar? Los ángeles también van a ser testigos e incluso van a participar, yo creo. ¿Por qué? Porque dice que se abren los libros. Probablemente los ángeles estén allí para abrir los libros. ¿Sí? ¿Y quiénes más van a estar? Bueno, la pregunta sería: ¿y los demonios? En algún momento del juicio, puede ser junto con el dragón antes del juicio del trono blanco, o
durante o después del juicio. No nos da detalles Apocalipsis, pero lo que sí es un hecho, de acuerdo a Mateo, capítulo 25 al final, dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. O sea que los ángeles caídos, los demonios, van a dar al lago que arde con fuego y azufre. ¿Ellos también pasarán por un juicio? Yo no creo, porque ya su rebelión, ¿cierto? Ya están es decir, ya simplemente van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Ya sobre ellos se dictó una sentencia y el lago que arde con fuego y azufre simplemente es el cumplimiento de esa sentencia que está sobre ellos. ¿Bien? Una pregunta. Una persona que llegue a morir, digamos, sin confesar un pecado, puede ser pequeño, no ya es condenado. Que si una persona que no haya confesado su pecado y muera de esa manera, así sea pequeño, yo creo que si la persona es creyente, esa persona cuando aceptó a Cristo, sus pecados le fueron perdonados, todos sus pecados. Y si esa persona se le olvidó, supongamos que se le olvidó confesar un pecado, si estaba en Cristo, ya ese pecado le ha sido perdonado en Cristo. El problema es cuando una persona no lo confiesa deliberadamente, es decir, intencionalmente no lo confiesa. ¿Eso qué evidencia? Que esa persona no es creyente, porque un verdadero creyente confiesa sus pecados. No es que no peque, confiesa sus pecados y se duele por ellos. ¿Bien? Bueno, entonces decimos que el juicio del gran trono blanco, dése cuenta cuántas incógnitas se nos despiertan, ¿no? Yo mismo me preguntaba estas cosas y las comparto con ustedes y no puedo decir que tengo todas las respuestas, pero de acuerdo a la escritura y a otros pasajes, tratamos de contestar esas preguntas. ¿Bien? Entonces no nos preocupemos porque, ay, ¿y ahora qué hacemos si no podemos contestar esa pregunta? No nos preocupemos, hay cosas que no nos son reveladas en este momento, pero más adelante nos serán reveladas. Lo importante es aferrarnos a la palabra ya revelada y caminar conforme a ella, porque la voluntad de Dios en cuanto a nosotros sí nos ha sido revelada. Es decir, lo que Dios demanda de nosotros nos es revelado. ¿Sí? Que si hay justos que sobreviven a la rebelión de Satanás al final del milenio, sí o no, bueno, eso no compromete nuestra salvación el saberlo o el no saberlo, pero lo sabremos, ¿bien? Y la responsabilidad del creyente está en lo que dice 2 Timoteo 4:1, o sea, toca predicar el Evangelio, porque eso es una responsabilidad, ¿cierto? Es una responsabilidad, sí, Señor, nosotros predicar el Evangelio con nuestro testimonio y con nuestra vida, con nuestras palabras. Y con las palabras. Perdón, la palabra y el testimonio, sí, Señor. Testimonio de vida, ¿no? Bien, vamos a hablar de los libros abiertos. Vamos a hablar de los libros abiertos. ¿A qué se refieren esos libros abiertos? ¿Cuáles son esos libros? El mismo versículo 12 nos dice: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que, de acuerdo a lo que leemos, es el libro de las obras de las personas. Son los libros que expresan o manifiestan las obras de las personas. Mateo 16:27 nos habla respecto a que las personas serán juzgadas por sus obras. Dice 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También Lucas 8:17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Estoy leyendo rápidamente estos pasajes que nos hablan de los libros abiertos. Nada va a quedar en oculto, todo va a quedar registrado en los libros. No va a haber algo que diga: ay, eso no lo escribimos en el libro, ahí nos faltó eso. Eso no va a pasar. Estamos delante del Dios omnisciente. Romanos capítulo 2, versículo 16.
Dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces podemos ver que serán juzgadas no solamente las obras, sino también ¿qué? Las intenciones, Los pensamientos, las intenciones, sí, Señor. Y también las palabras, por las palabras también los seres humanos serán juzgados. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 12, del versículo 36 al versículo 37, donde dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Las palabras condenan a una persona? Creo que es más correcto decir que las palabras más bien son producto de la condición espiritual de una persona. Las palabras no condenan a una persona, más bien son el fruto, ¿cierto?, de lo que hay en esa persona. Y entonces, ¿por qué dice acá que por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado? Las palabras se evidencian, es decir, no somos salvos por obras y tampoco somos salvos por palabras, somos salvos por la fe, por gracia, por colocar nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, por su persona y por su obra, al arrepentirnos y recibir la salvación. Por consiguiente, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón. Es como cuando le toman la temperatura a una persona. Es como cuando le toman la temperatura a una persona. El termómetro no es el que está enfermando a la persona. El termómetro más bien está indicando la temperatura, la enfermedad por la cual esa persona está así. Pero el termómetro como tal no está enfermando a la persona. El termómetro solo indica cómo está esa persona. De la misma manera, las palabras son como una medida para manifestar cómo está una persona, ¿cierto? Entonces las palabras evidencian. Si una persona no creyó en Cristo, claro que sí, por sus palabras será juzgado, es decir, porque no tiene la justicia de Cristo, entonces bajo lo único que se le puede juzgar pues es de acuerdo a sus obras, sus pensamientos y sus palabras. ¿Eso significa que los creyentes sean desprevenidos con lo que hablan y con lo que piensan? No. Si un creyente sabe y es consciente del juicio de Dios sobre estas cosas, entonces va a tener cuidado en lo que hace, en lo que piensa y en lo que dice. Pero en el juicio final serán entonces juzgados los muertos de acuerdo a sus obras. Y aunque aquí no se nos diga las palabras y los pensamientos, en otros pasajes de las Escrituras se nos complementa que las obras, los pensamientos y las palabras, por esas también serán juzgados, ¿no? tal como es el pensamiento, tal es él. Sí, Señor. Entonces, en este punto es necesario aclarar y reiterar la omnisciencia de Dios. Alguno creerá, Dios tiene que escribir las obras en esos libros porque se le pueden olvidar. ¿Es verdad eso? No. ¿Por qué están los libros? ¿Porque a Dios de pronto se le olvida algún detalle? ¿O porque Dios tuvo que anotar durante toda la historia las fallas de las obras, pensamientos y palabras para que en el juicio no se le olvidase? No. Dios es omnisciente. Más bien para evidenciar, sí, Señor. Más bien por la omnisciencia de Dios es que están esos libros. No que los libros se hayan hecho para que Dios pueda juzgar, no. Los libros más bien están allí, creo yo, como testimonio y evidencia irrefutable de la omnisciencia de Dios y la justicia de Dios. Y la perfección de Dios. La perfección de Dios. Entonces, omnisciencia, perfección y justicia. Es lo que evidencian esos libros. ¿Para testimonio a quiénes? A los que son juzgados. Sí. Y también a los testigos. A los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. También los creyentes. Los creyentes. Entonces, por eso los libros son
abiertos. Bien. Entonces, ningún ser humano podrá levantar su mano y decir que el Señor se equivocó. Nadie va a poder decir eso, porque sus obras van a estar desnudas, tal cual como vemos en en Hebreos capítulo 4, lo que es el versículo 13, Hebreos 4:13, donde dice: no hay cosa oculta, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, los libros son producto de la omnisciencia de Dios y están allí, quizá de esa manera de libros, para testimonio y evidencia irrefutable de que su juicio es verdadero delante de los condenados, delante de los ángeles, delante de los salvos. Bien. Ahora hablemos respecto al hecho de que los impíos sean juzgados por sus obras. Y aquí vamos a hablar lo siguiente. Todo ser humano debe rendir cuentas ante Dios, salvo o no salvo. Es decir, tiene que ser juzgado. Tiene que ser juzgado. En el caso de los creyentes, como su justicia implícita, es decir, la justicia que en ellos hay, no es suficiente o prácticamente no hay justicia, la Biblia dice no hay justo ni aun uno, como su justicia es ineficaz e insuficiente para ser juzgado y ser declarado inocente, entonces por eso Cristo murió, para que a través de su sacrificio expiatorio, todos aquellos que creen en Él, entonces sean justificados al creer, es decir, al imputársele la justicia de Cristo a los creyentes y al imputársele a Cristo las maldades de los seres humanos, aunque Cristo nunca haya pecado y aunque los seres humanos sean pecadores por naturaleza. Entonces hay una imputación, ¿cierto? Cuando una persona cree, prácticamente esa persona ya ha sido juzgada, ya ha sido declarada justa. ¿Por qué? Porque ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Ha creído que Cristo es el Salvador del mundo y que su sacrificio es el que perdona sus pecados, o por el sacrificio de Cristo esa persona es perdonada, como en el Antiguo Testamento había la señal de esos sacrificios de animales, ¿cierto? Mediante los cuales se pasaba por alto, dice Romanos capítulo 3, a causa de haber pasado en su justicia, en su paciencia, dice los pecados pasados, con miras de manifestar en el tiempo que era indicado su justicia, a fin de que Él sea el justo y al que justifica, el que es de la fe de Cristo Jesús. Es decir que los creyentes ya resolvieron su situación legal delante de Dios. Ya fueron juzgados sus pecados. ¿Dónde? En la cruz. O sea que no van a haber dos juicios. Es un juicio, ¿cierto? Y el juicio de los creyentes prácticamente ha sido hecho en la persona de Cristo. Ahora, bien habíamos dicho nosotros que está el tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo es establecido para dar recompensas, no para dar salvación, sino para dar recompensas, ¿sí? El juicio del tribunal de Cristo, del cual ya habíamos hablado nosotros en la serie de Corintios, el viernes hablamos de ello, que hay tres tipos, por así decirlo, de juicios. El primero, hablábamos de 3 días: el día de Jesucristo, que es cuando el Señor viene por su iglesia, la presenta gloriosa; el día del Señor, que es este día del juicio del gran trono blanco; y el tribunal de Cristo, que es el lugar donde se reparten las recompensas para los justos. ¿Cuándo ocurre eso? De acuerdo a lo que hemos visto escatológicamente hablando, la recompensa de los justos sería al principio del milenio. Al principio del milenio. Recordemos en Apocalipsis capítulo 20 dice que vi tronos y los que se les dio facultad de sentarse allí. Entonces la recompensa tiene que ver probablemente con el hecho de que ellos reciban cierta autoridad o cierto grado de honor. En eso consistiría entonces las recompensas.
Y ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque decimos que todos deben ser juzgados. Ya los creyentes fueron juzgados en la cruz. Pero aquellos que no creen, pues en Cristo no pueden ser juzgados. ¿Por qué? Porque no han creído. Es decir, el sacrificio de Cristo no aplica a ellos porque no han creído. No han creído. ¿Pero por eso dejan de ser juzgados? No, tienen que ser juzgados. Es decir, los pecados de todos los seres humanos deben ser juzgados. Y hay dos maneras de pagar. Bien sea creyendo en Cristo y creyendo que Él es el sacrificio en expiación por los pecados, o bien sea ellos mismos pagando con su propia vida. Y eso es lo que va a ocurrir en el juicio del trono blanco. Por cuanto aquellos que no creyeron, sus pecados no han sido todavía juzgados, entonces en ese momento serán juzgados, Señor. Y eso la evidencia en las obras de los unos y de los otros. Las obras evidencian, También. claro, las obras evidencian, dice, por sus frutos los conoceréis. Pero aquellos que no creyeron en Cristo son juzgados por las obras de ellos. Pero no alcanzan, correcto, no van a alcanzar. Pero por cuanto no tienen otro respaldo, van a ser juzgados, o sea, no tienen un abogado, correcto, no tienen, su caso legal no ha sido resuelto. El caso legal de los creyentes ha sido resuelto, por eso se dice que los creyentes son justificados. Pero aquellos que no son justificados, solamente sus obras van a ser la evidencia por la cual serán juzgados. Y entonces es cuando sus obras no alcanzan. Y al no alcanzar, no estar en el libro de la vida. Y al no estar en el libro de la vida, son condenados. Bueno, y aquellos que creyeron durante el milenio, murieron y son juzgados en el juicio del gran trono blanco, bueno, yo creo que para ellos aplica la expiación de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Por consiguiente, ellos van a ser de aquellos que sí se hallen escritos en el libro de la vida. En el juicio final, ¿hay probabilidad de que algunos estén escritos en el libro de la vida? ¿Es probable que aquellos que son juzgados estén escritos en el libro de la vida? ¿Sí o no? Ya hemos hablado desde el principio de este capítulo que sí hay probabilidad de que aquellos que murieron durante el milenio pero creyeron, pues tienen que ser resucitados y tienen que ser juzgados, ¿cierto? Y en ese momento, pues ellos van a tener la justicia de Cristo. Por consiguiente, no serán por sus obras directamente juzgados, sino por la obra de Cristo, es decir, su vida perfecta y su muerte expiatoria. Alguien dirá, pero usted no acaba de decir que los justos, así sean los que murieron durante el milenio, ellos luego no creyeron y no tienen que por eso pasar por el juicio. Se supone que ya creyeron, porque están en el juicio final. Yo creo por una razón que están en el juicio final, porque como tenían que ser resucitados, entonces ellos serán resucitados y estarán allí en ese grupo de los de la segunda resurrección. Por esa razón, creo yo, que ellos comparecen. Pero como las obras del ser humano no son suficientes, la única manera para que ellos sean justificados, ¿cuál sería? Que la obra de Cristo aplique para ellos porque ellos creyeron. Entonces, en ese momento, supongamos, el Señor está juzgando, supongamos, mire, usted fue una persona rebelde, fue una persona desobediente a sus padres, pero creyó. Y entonces, por cuanto creyó, esa persona es justificada, por consiguiente está escrita en el libro de la vida. ¿Sí? O sea, se le va a mencionar sus obras, ¿sí? Pero esa persona no va a ser condenada porque creyó en Cristo durante el milenio. ¿Bien? Señor. El Señor, por la omnisciencia perfecta de Dios, porque todo lo sabe y lo conoce, Él desde antes de los siglos ya tenía el libro en la vida y los nombres y todo. Sí, Señor, ya hablaremos del libro de la vida. Señor. Lo que está diciendo se puede decir que sus pecados fueron borrados. Sus pecados fueron borrados. Creer en el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Entonces para ellos no hay condenación, por consiguiente, ellos serán de aquellos que serán juzgados y sus libros están en el libro de la vida. Bien, sus libros están en el libro
de la vida. Entonces, por cuanto los impíos no se arrepintieron ni creyeron en Jesús, entonces deben pagar con sus propias vidas el castigo por sus pecados. Como no creyeron en Cristo, sus pecados no fueron pagados en Cristo. Por consiguiente, ellos tienen que pagar. O sea, una persona tiene que pagar la deuda de sus pecados, bien sea creyendo en Cristo o con su propia vida en el infierno. Hay dos maneras, pero que se paga, se paga. ¿Sí? Entonces, la base para ser juzgados en cuanto a los impíos, ¿cuál va a ser? Sus propias obras, que serán lógicamente insuficientes para que sean salvos y para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces la justicia del Hijo, la justicia de Dios debe ser vindicada. El pago o castigo por el pecado debe ser efectuado, bien sea en la humanidad de Cristo Jesús mediante su sacrificio hecho una vez y para siempre, o con la propia vida de la persona, con la propia vida de la persona, ¿sí? Entonces, del ser juzgados de acuerdo con sus obras, también algunos están de acuerdo con la escritura de que hay castigos proporcionales. Ese es otro asunto que hemos de ver. Si hay recompensas para los justos, ¿habrán castigos proporcionales? ¿Hay grados de castigo en el infierno? La Biblia nos da algunas consideraciones que sí va a haber grados de castigo, y vamos a leer esos pasajes que nos podrían llevar a pensar que hay grados de castigo en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Mateo capítulo 10 del 14 al 15. Dice así. Mateo capítulo 10 del 14 al 15. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, ¿cuál juicio? El juicio del trono blanco, el juicio final. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea que Sodoma y Gomorra, aunque sus pecados fueron grandes y llegaron hasta el cielo, dice la Biblia, por lo cual Dios los destruyó, peor aún que el castigo de ellos es el castigo para aquellos que rechazan el testimonio del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces, vemos también en Marcos, otro pasaje más, Marcos capítulo 12 del 38 al 40, donde dice, Marcos capítulo 12. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estos recibirán, dice allí, mayor condenación. Entonces, vemos que prácticamente es un hecho los grados de castigo. Lucas capítulo 12, del 47 al 48. Lucas capítulo 12, 47 al 48. Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Bueno, vamos a leerlo desde el 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, mayor castigo para aquel que deliberadamente rechaza la sangre del pacto, ¿no? Rechaza a Cristo. Entonces, dése cuenta que hay dos aspectos en cuanto a esto. Vemos que el juicio, más bien el juicio, bueno, sí, digamos lo que el tribunal de Cristo es en el que se reparten las recompensas, proporcionales a lo que haya hecho una persona estando en vida, ¿cierto? Después de su salvación, ¿no? O sea, no hay tal como un condenado con recompensa, ¿no? La recompensa de un condenado es su condenación. Pero en el juicio del trono blanco no solamente se determina la culpabilidad de una persona, sino también el grado de castigo. Entonces, ¿hay grados de castigo? De acuerdo a los pasajes que leímos, tal parece que sí, Señor. Vamos entonces a hablar. También va a haber grados de premiación. Hay premios Que es lo que acabamos de mencionar, el tribunal de Cristo. Vamos a hablar ahora sí del libro de la vida, que es como el libro que pues nos interesa estar ahí escritos, ¿no? Y vamos a hablar del libro de la vida. Probablemente hay confusión respecto a el libro de la vida, porque algunos quizá lo toman como un libro que el Señor tiene y tiene ahí al lado del libro, tiene un lápiz y tiene un borrador. Cuando en algunas iglesias se suele hacer una profesión de fe, yo no es que esté en contra de la profesión de fe, si a una persona se le lleva adecuadamente a Cristo y se le dice que repita una oración, pero esa persona ha recibido un evangelio completo, pues se puede hacer, ¿sí? y se ha visto un cambio. No es que la confesión, la oración de fe que conocemos, no es una fórmula mágica, no es una fórmula, como una tarjeta de crédito, ¿cierto? Automática, que con solo haber pronunciado las palabras, ya salvo, siempre salvo y me puedo tranquilizar y seguir pecando porque ya alguna vez la hice. No, creemos en la seguridad de salvación, creemos en el salvo, siempre salvo, pero ligado a la perseverancia, ¿sí? Entonces, algunos les enseñan a orar de la siguiente manera. Entonces, repita conmigo: Señor, te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, como si hubiese lugar a borrarlo. Y algunos se apoyan el pasaje para decir que, porque pues no, esto es bíblico. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Algunos creen que este pasaje da a pensar que el Señor puede borrar a una persona que ya ha sido anotada. Y este es un caballito de batalla para los arminianos, es decir, para aquellos que creen que una persona en sí misma puede decidirse por Cristo, es decir, tengo el libre albedrío para recibir a Cristo o rechazarlo. Recordemos que Dios en su soberana gracia es el que le da a una persona vida espiritual para que acepte a Cristo. Si una persona no tiene vida espiritual, ¿cómo podría recibir a Cristo? Primero tiene que tener vida espiritual para luego ser redarguido y llevado a la salvación a través del mensaje del evangelio. De lo contrario, no se podría. Entonces, alguien dirá: bueno, ¿y usted qué dice al respecto de esto? Porque dice Dios quitará su parte, o sea que Dios sí puede quitar del libro de la vida. Dos cosas. Primero, no podemos tomar un solo pasaje
para sostener sobre él toda una doctrina, sin considerar que ese pasaje hace parte de otros pasajes, ¿sí? De allí surgen las grandes herejías, porque muchos terminan afirmando herejías basados en uno o pocos versículos, sin considerar los demás versículos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se basan en un solo pasaje para decir que el alma de los impíos no va a experimentar condenación consciente en el infierno. Y ellos dicen, no, el alma que pecar esa morirá, o sea que esa alma deja de existir. Y ellos ignoran, uno, los demás pasajes de la Biblia. Dos, el significado de la palabra. La palabra muerte significa separación. Y la muerte eterna, prácticamente la muerte segunda, es básicamente la separación eterna de Dios. Pero no significa que cesen de existir o cesen de ser conscientes. Serán atormentados. ¿Usted ha visto un muerto atormentado? Pues un muerto físicamente no está atormentado, porque ya está muerto, ¿cierto? Si una persona está muerta, ¿qué temor hay de ser cremada? Simplemente es un cuerpo inerte que ya perdió toda conciencia y sensibilidad, ¿cierto? Entonces, estaba dando este ejemplo para decir que no podemos tomar un solo versículo. Segundo, hay que mirar el original en griego, un poquito de exégesis, porque hay una traducción alterna. Leo la Nueva Versión Internacional, dice versículo 19, si alguno quita las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. O sea que originalmente parece que el término más preciso es árbol y no libro. O sea que no estaríamos hablando de que Dios pueda con un borrador quitar o poner. Entonces, por esas dos razones. En otros pasajes de la Escritura se habla de que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces sería contradictorio que Dios escoja, por un lado diga la Biblia, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y por otra parte que Dios esté borrando y quitando, ¿cierto? Si Dios sabe que alguien es salvo, ¿qué necesidad tendrá de borrarlo y volverlo a poner? Borrarlo y ponerlo a poner. O si sabe que alguien, ¿cierto?, es condenado en su presencia, entonces ¿para qué lo coloca? Si sabe que lo tiene que borrar, entonces no sería sensato, ¿no? Y hasta aquí lo dejo porque nos metemos en terreno, digámoslo santo, en terreno un poco lejos de nuestra revelación y de nuestra capacidad de entendimiento. Pero a lo que voy es que una persona que ha sido escogida en Cristo, ha sido predestinada, elegida para salvación, ¿cierto? Pues Dios no anda con un borrador, quitando, poniendo, ese no es Dios. Eso no es Dios. Nosotros si fallamos. Ahora, otra razón, si Dios quita y pone, entonces aceptaríamos una cosa, que Dios se equivocó. Dios se equivoca, Dios es perfecto. Nosotros los seres humanos necesitamos un borrador. ¿Por qué? Porque nos solemos equivocar y bastante. Pero Dios no necesita borradores. Al decir que Dios quita, entonces estaríamos diciendo que se equivocó. ¿Para qué ponía a esa persona si después tenía que borrarla? Se equivocó Dios al anotar. No hay tal como eso, ¿no? Entonces vamos a leer pasajes que nos hablan respecto a el libro de la vida. Y vamos a comenzar ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. El concepto del libro de la vida no es un concepto solamente neotestamentario. Es una verdad que fue revelada de una u otra forma a través de la Escritura desde el principio. Entonces, vemos nosotros en Éxodo capítulo 32 del 32 al 33. Éxodo 32 del 32 al 33. Que perdones ahora su pecado. Bueno, Moisés estaba intercediendo por el pueblo, ¿sí? Y le dice a Dios lo siguiente, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese
a este raeré yo de mi libro. ¿A qué se está refiriendo con raer del libro? ¿De cuál libro? El libro de la vida. Probablemente. ¿Tenemos 100% de seguridad? Bueno, yo personalmente no tengo el 100% de seguridad de que aquí se esté refiriendo al libro de la vida, pero muy probablemente se está refiriendo al libro de la vida. Muy probablemente se esté refiriendo al libro de la vida. ¿Sí? Y alguien dirá, pero sí, dése cuenta que sí lo pueden raer del libro. Si ese es el libro de la vida, lo pueden raer. Bueno, Dios está hablando aquí. Recordemos que hay un principio también en la escritura que Dios habla a veces en antropomorfismos. Es decir, Dios a veces se describe como alguien, ¿cierto?, a manera de ser humano, pero no es que sea como un ser humano. Por ejemplo, se arrepintió Jehová de hacer al hombre. ¿Realmente puede Dios arrepentirse de su perfecto plan? No, pero da a entender, ¿cierto?, su tristeza es tal por el pecado del ser humano que nos pareciese desde nuestro punto de vista que Dios se arrepintió. Por eso escribe Moisés, se arrepintió Jehová, pero no porque Dios esté arrepentido de haber hecho al hombre. Señor. Por la razón de que es como una advertencia, perdón. Es como una advertencia. Las personas nacen y están conociendo de Dios y Dios le habla a uno eso para que uno lo tenga presente y que no vaya uno Sí, Señor. le sirva a uno de escudo y para mantenerse más firme con el Señor y crea. Sí, Señor. Señor. Yo escuché que en la traducción en español está mal traducido porque al hebreo original dices otra palabra. Otra versión. Entonces, Es que se sintió en el corazón, le dolió. se apesadumbró. A causa del pecado, creo que más adelante dice. Se apesadumbró. Esa también puede ser otra posibilidad. Pues yo no, en este momento no tengo qué puede decir el original. Pero en Reina Valera dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que ir a otros pasajes de la Escritura. ¿Sí? Por ejemplo, dice, yo no cambio. Yo, Jehová, no cambio. Entonces, cuando usted mira el pasaje de se arrepintió Jehová de hecho, a la luz de yo no cambio, entonces podemos entender que Dios es omnisciente y que lo que se expresa en Génesis no es que se haya arrepentido, sino que está dolido por la maldad de los seres humanos, ¿sí? Entonces, es por eso que estamos viendo, ¿cierto? Esa expresión, ¿no? Entonces, volvemos. El libro de la vida, entonces, ya desde Éxodo está pues reflejado, ¿no? Salmo 69, 28. Salmo 69, 28. Salmo 69, 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Puede hacer una referencia probable al libro de la vida. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. Y aquí creo yo que se hace una referencia más clara al libro de la vida. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado todo pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces puede ser una referencia al libro de la vida. Y voy a seguir leyendo pasajes con respecto al libro de la vida. Lucas capítulo 10, versículo 20, dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ese es el gozo perpetuo, ¿no? Que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y yo creo que ahí es una referencia cada vez más clara
al libro de la vida. Bien. Filipenses 4:3 definitivamente es una referencia explícita al libro de la vida, clara. Filipenses 4:3. Dice allí: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo tiene esa certeza. ¿Qué le daba a Pablo esa certeza? La Biblia dice: por los frutos los conoceréis. Probablemente los frutos que estaban dando estos hombres daban evidencia de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Las obras no salvan, pero las obras son una evidencia de salvación. ¿Sí ve la diferencia? No salvan, pero son una evidencia de salvación. Y en Apocalipsis, por supuesto, tenemos más referencias al libro de la vida. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí vemos la omnisciencia de Dios, ahí vemos la predestinación. Y se cuenta que no están escritos. No están escritos. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Desde cuándo están escritos? Desde antes de la fundación del mundo. 17:8. Apocalipsis 20:12, que es el que estamos leyendo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es diferente a los otros libros en cuanto a qué. En cuanto a los otros libros son utilizados para juzgar, mientras que el libro de la vida es en el cual están escritos aquellos que son salvos. Los libros son las obras, pero el libro de la vida es el lugar donde están escritos los nombres de los redimidos, de los que son salvos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y finalmente el que leíamos, Apocalipsis 22, 19, que puede más bien referirse al árbol de la vida. Pero igual, si es del libro de la vida, entonces esto es una advertencia. Más que el hecho de que Dios pueda borrar a una persona del libro de la vida, ya vimos que no es posible, es más bien una advertencia para que no se quiten las palabras, o sea, no se le disminuya a las palabras de la profecía de este libro. ¿Sí? A eso entonces vemos que hace referencia. Entonces, podemos ver hasta acá. Podemos ver hasta acá entonces, en cuanto a los libros por los cuales las personas son juzgadas y el libro de la vida en el cual están los nombres de aquellos que son salvos. Y vamos a dejarlo acá y si Dios lo permite, continuaremos en 8 días. Señor, gracias te damos
mostrarnos tu plan perfecto, que somos salvos por gracia, Señor, y que hoy nos da la oportunidad de recibir y confesar a Cristo como Señor y Salvador, como único y suficiente Salvador. Señor, perdónanos, límpianos, lávanos, Señor, para que en ese día podamos regocijarnos en el Dios justo, en el Dios perfecto, en el cual no va a permitir, en ese día no va a permitir impunidad. Todo será manifestado, no hay obra oculta que no haya de saberse, porque no hay cosa creada que esté oculta delante de Él. Dice más bien todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien hemos de dar cuenta. Mis pecados no están ocultos delante de ti, Señor. Señor, purifícame, límpiame, lávame, Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados, borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Susténtanos, Señor, te lo pido.